Pasan 27 minutos de las 8 de la mañana y ya estamos en Estudios Centrales con Jorge Gandini. Jorge, contento con el clima que tenemos aquí en el estudio, ¿no? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días. Es un decir, acá está bárbaro, este microclima de estudio está bárbaro. Afuera está feo, frío, húmedo, desagradable. Lindo para hacer campaña, recorrer. O sea que ayer hablé con varios compañeros del interior y lo primero que me decían es que acá hay unas tormentas y unas lluvias y claro. Todo, digo, bueno, se necesita agua, muchachos. Sí, claro. Que después no venga mucho. Hablando, dale, Jorge. No, pero hay que hacer campaña con todos los climas. Ya que estamos hablando de la campaña, Jorge, Por la Patria llegó recientemente a un acuerdo con el sector Aire Fresco por el que vos vas a integrar una lista al Senado ocupando el 5º lugar. ¿Cómo se llega a esta decisión? ¿Por qué con Aire Fresco? Porque fue el que nos abrió un espacio con el que pudimos dialogar con más fluidez y más de igual a igual. Hablamos con todos, por cortesía o por convicción, hablamos con todos, con el herrerismo, con Decentro, con el espacio ahora de la 40, y encontramos, primero que nada, la disposición a que Por la Patria siguiera existiendo como tal y por lo tanto, si bien hicimos un acuerdo en el Senado, vamos a estar sacando nuestras listas a diputados en varios departamentos y a competir, y vamos a estar compitiendo con el propio Aire Fresco. O sea, para poner un ejemplo, en Montevideo Aire Fresco es la 404 y Por la Patria es la 250, y va a estar la 404 y va a estar la 250, compitiendo en ese caso por las bancas, sumando las dos al Senado de Aire Fresco en el que yo voy a estar integrando. Eso nos permite no integrarnos a un grupo, no disolvernos dentro de otro grupo, no fusionarnos, como está pasando en otros lados donde hay como fusiones y se crean nuevos grupos con otros preexistentes. Nosotros seguimos marcando nuestro espacio, nuestra impronta, nuestro perfil político, y en el Senado, que requiere una estructura nacional y un piso electoral y un empuje económico muy importante, nosotros ahí hicimos un acuerdo en un lugar decoroso. Un puesto de lucha. Es un puesto de lucha. Es decoroso, pero de riesgo. Es un lugar que el partido seguramente puede conquistar si vota relativamente bien. Y yo creo que ahí estamos en esa pelea. Y bueno, me reclutan también para eso, para dar esa pelea. Jorge, y cuando pensás en esto de, no fusionarse, no perder la identidad, en otros lados has hablado, ¿no? Obviamente del wilsonismo y demás. ¿Cómo se hace? Porque eso no se alejan de eso en diputados, pero ¿cómo no se alejan de eso al conformar al integrarse al Senado? Bueno, primero, pertenecemos a un mismo partido y respaldamos al mismo gobierno, al mismo candidato a presidente. Entonces, ahí es donde lo que queda de diferencia son matices, que tiene mucho más que ver con la personalidad política que con el fondo del asunto. Yo me siento en la misma libertad que antes de seguir diciendo las mismas cosas que aporto adentro de Aire Fresco, y que es lo que le sirve a Aire Fresco, crecer desde una opción distinta, no absorberla y digerirla y hacerla desaparecer. Esto nos va a servir para el Senado, para traccionar nuestra propuesta electoral en todo el país. Nos va a servir también para lo que sigue después. ¿Son leves matices lo que hay, Jorge, entre Aire Fresco y...? Son diferencias dentro de un partido político que tiene en lo esencial coincidencias. Los orígenes nos llevan a tener énfasis en cuestiones diferentes, a mirar la misma cosa desde distintos lugares. Por ejemplo, ¿cuáles son esos distintos lugares? A ver, nosotros compartimos el segundo piso de transformaciones, ponemos nuestro énfasis en algunas acciones que requiere el país en materia social. No hay desarrollo con 500.000 personas que ganan menos de 25.000 pesos. Hay que trabajar ahí. ¿Y el herrerismo y la 404 no pone ahí? El herrerismo sí pone, claro, tiene el Ministerio de Desarrollo Social y desde ahí pone mucho esfuerzo. Yo me refiero básicamente a en qué lugar ponemos ese tema en nuestro discurso o nuestras preocupaciones. Todo el sistema político habla de la pobreza infantil y nosotros no hablamos de la pobreza infantil, nosotros hablamos de la pobreza. No hay niños pobres, hay hogares pobres, no hay manera de sacar a los niños de la pobreza
si no sacamos de la pobreza el hogar donde viven. No, niños, a ver, la pobreza en Uruguay se mide por ingreso, los niños no tienen ingresos. Tienen ingresos los hogares, los adultos. Si hoy hay un hogar con 2 figuras paternas y 2 niños, y en ese hogar entran menos de 50.000 pesos, los 4 son pobres. Y la manera de que los niños dejen de serlo no es darle plata a ellos, porque no podés, es sacar ese hogar de la pobreza. Ahí hay estrategias sociales, pero también de desarrollo, también de empleo, para promover que esa familia salga de la pobreza, con una atención particular a esos niños. Ya no en lo económico, pero digo, mirando lo multidimensional de la pobreza. Ya desde las internas, Jorge, se desdibujó esto que uno podía pensar de, bueno, alianzas con Argimón, con Alianza Nacional, con los sectores que eran históricamente wilsonistas. Pero esos arrancaron todos ya antes de la interna para otros lugares. No pudimos conformar un espacio propio, ni wilsonista ni larrañaguista. Y después que fuiste a la interna, y Aire Fresco, mejor dicho, Álvaro Delgado obtuvo el 75% del respaldo, es decir, un 50% más de lo que había obtenido la calle Pou en la elección pasada, en la que ganó. O sea, es ir atrás del ganador. Bueno, es que no es ir atrás, es que no hay otro lugar. El partido se modificó sustancialmente. La gente votó al gobierno. Los que fueron a votar, votaron al gobierno. El partido, que siempre tuvo 2 vertientes históricas y al frente de cada una de ellas un liderazgo, hoy tiene una sola. Porque otros liderazgos no están. No está Larrañaga, que siempre fue, en los últimos periodos, fue la contraparte, a veces en mayoría, a veces en minoría. En la última elección, no con liderazgo, pero sí como opción, había estado Sartori, que desapareció ahora, y lo que se ha consolidado es un liderazgo de la calle Pou, que ganó la interna pasada, pero que durante su ejercicio de gobierno consolidó el liderazgo en el partido. ¿Es un problema para el partido que se haya consolidado tan fuerte en una sola corriente? No, porque bueno, ahora como que se vertebran corrientes dentro de su liderazgo. No es un problema, es una diferencia que termina de asentar el cambio en el sistema político, que vamos a bloques. Hoy la calle Pou puede ser el líder del Partido Nacional, pero lo que compite es un bloque, es el bloque de la coalición, donde hay varios partidos que, si te pones un poquito de distancia, terminan siendo como los sublemas de un nuevo lema que es el bloque. Ahí la calle Pou es el líder de uno de esos sectores, y Ojeda será de otro, y Manini será de otro, y Mieres será de otro, pero adentro de este conglomerado político que hoy es mayoritario, hay un liderazgo consolidado, y detrás de ese liderazgo se vertebran corrientes. Eso es lo que hay que aceptar. En esta interna es lo que pasó. La gente podía querer votarnos, pero nos terminaba diciendo que quería afirmar y confirmar su apoyo al gobierno. Y el gobierno era el segundo, era los 2 TIC, era Delgado, con la continuidad del gobierno. Y era así. ¿Era el corazón del gobierno? Sí, efectivamente, lo fue. Y entonces, quienes quisieron votar eso, votaron a Delgado. Por eso Delgado obtiene un 50% más de respaldo del que obtuvo Luis, que fue el que ganó las elecciones. Ahí hubo un movimiento. Y hay que mirar estas cosas y saberlas leer. Hay tiempos nuevos, y en eso, por la Patria, ha entendido que sin perder lo propio que alimenta el partido y que nos permite en algunos lugares tener incidencias con votos atrás, teníamos que hacer un acuerdo con alguna de los grupos grandes. No pudimos hacerlo con los demás, entre otras cosas porque implicaba fusionar nuestras listas a las de esos grupos. Y nosotros preferíamos competir, alimentar al partido con nuestra corriente, con nuestra singularidad, y competir, ir a nuestros resultados. Ahora, yendo a la coalición, has mencionado que Bordaberry ha puesto medidas o ha expresado algunas opciones muy similares a las tuyas, esto en materia de seguridad. ¿Cómo es posible? Bordaberry, Manini, ahora lo he escuchado a Álvaro Delgado también. ¿Quién de los dos cambió? No es cambiar, es que los hechos van llevando. Yo siempre dije, con Gandini o sin Gandini, ahora o después, algunas de las cosas que estamos planteando son tan obvias que van a pasar porque en Uruguay tenemos la virtud de poder leer el diario del lunes. Eso, viste, que siempre decía, si hubiera sabido. Bueno, todo lo que pasa acá
pasó antes en algún lado, siempre llega último acá. Yo tengo un amigo que vive en el exterior que me dice, cuando llegue el fin del mundo me vuelvo a Uruguay porque allá llega todo más tarde. Y vos mirás América Latina, mirás la región y te das cuenta que el crimen organizado, el narcotráfico, va generando dificultades en todos los países. En Uruguay todavía no han llegado con esa dimensión y si no le ponemos un blindaje, vamos a tener esos problemas en algún momento. Pero alguna pieza se movió, porque justamente, históricamente, una no podía pensar. Bueno, la mayor cercanía va a ser entre Bordaberry y Gandini. No, pero es que no hay una cercanía entre Bordaberry y Gandini. No hay. Dijo Bordaberry, que no estaba en la interna, dijo, yo creo que hay que blindar al país contra el narcotráfico, yo lo había dicho, creo que hay que poner más recursos, poner radares en el cielo, que hay que poner más escáner para controlar nuestras fronteras terrestres, que hay que poner lanchas y rápidas para controlar, eso le dije todo yo, y es tan obvio. Y ahora sale Manini y vuelve a decir estas cosas. Y ayer, Álvaro Delgado, antes de ayer, que lo estuve acompañando, cuando respondía a lo de Manini decía, quizás tengamos que correr la frontera de los 20 kilómetros donde los militares hoy se desempeñan como fuerza policial, 20 kilómetros de la frontera, a 50 kilómetros. Sí, Manini ya con la emergencia en seguridad. Bueno, lo de la emergencia de seguridad no termino de entender porque no sé qué es. Yo sé lo que es la emergencia sanitaria porque atrás hay un protocolo. Lo tenían en el compromiso por el país. ¿Pero qué es? Y no se sabía más allá de darle una jerarquía, ¿qué cosa cambia? Ustedes que son periodistas pueden averiguarlo. Se declara, hay un decreto que dice emergencias de seguridad. ¿Y atrás de eso qué pasa? Se ponen más recursos justamente para tratar pero hay que poner más recursos, no declarar emergencia. Pero en todo caso, lo de Manini... excusa para poner justamente más recursos. Bueno, pero en todo caso, lo de Manini es una propuesta que él no hace como propuesta de gobierno. No estamos hablando de confrontar lo que cada uno piensa hacer. Sí, él dice, no es parte del programa, es ahora. Lo propone ahora como senador. Y sabe que el presupuesto ya se aprobó. ¿Se parece demagógico? Tenemos demasiado más recursos, ¿verdad? No es demagógico, es que estamos en campaña electoral. Los mismos autores de aquella película, se acabó el recreo. Es decir, llega el tiempo electoral y cada uno tiene la necesidad de amplificar la comunicación de su perfil. De la misma película suena un poco a que dicen una cosa y hacen otra, ¿no? De la misma película quiere decir que son los mismos autores, ¿no? Como aquello de los mismos autores ese es el perfil de Manini y lo que hace es tratar de darle sustancia a una postura que quiere comunicar a su electorado o a los que eventualmente lo puedan votar. Endurece, digamos, para identificar un adversario, un enemigo, que es el crimen organizado. Dice difícil. ¿Qué hay que hacer? Varias de esas cosas que hay que hacer se están haciendo. Y la mayoría de las que dijo son de tipo administrativo, hacer cortes de ruta, de intervenir en la caminería, hacer más intervenciones en los barrios. Todo eso son parte de gestión, no de cambio ni de leyes. ¿Le cuesta a Manini hoy por hoy hacer lo mismo que pasó en la campaña anterior, desmarcarse con esto de ser quizás más duro con las medidas de seguridad ahora que hay este acercamiento, ¿no? No lo sé. Como decíamos. No lo sé. Lo que sí sé es que nosotros tomamos un país con enormes dificultades en materia de seguridad. El gobierno del Frente Amplio no pudo enfrentar algunos temas grandes y había una importante demanda. Larrañaga ahí metió mucha autoridad, generó un cambio de ánimo y la LUC dio más herramientas. Iba a ser represiva, acá no se reprimió a nadie, iba a quitar derechos, no se quitaron derechos, permitió algunas cosas. Tanto permitió que hoy uno de los problemas que tenemos es otra vez hacinamiento carcelario. ¿Por qué? Porque tomamos el país con 12.000 personas privadas de libertad, hoy tenemos 16.000 y sabemos que a fin de año o en los primeros meses del año que viene tenemos 17.000. ¿Por qué? Todos los días salen 26 personas de las cárceles, pero entran 29. 3 por día, por 365 son 1.000 más por año. Estamos haciendo 3 cárceles, vamos a generar 1.500 plazas y va a haber 1.000 nuevos. Es decir, vamos corriendo. ¿Pero por qué? Porque hay una operación represiva que lleva más gente a la sanción penal. Pero no bastaba, entonces, pues digo, más allá de la cantidad de gente que se va sumando a las cárceles, tenemos otros problemas, ¿no? Cantidad de homicidios y demás. Entonces no bastaba con lo de hay orden de no aflojar y con la LUC. No, al contrario, hay orden de no aflojar, porque si no estaríamos regalados. Si el Frente pone en su programa de gobierno desprisionalizar... Pero con eso no se ha arreglado. Bueno, ¿no? A ver, con eso no se arreglaba, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo enemigo que todavía no hemos enfrentado como tal, que es el narcotráfico. Y no lo sabía el Partido Nacional. No lo sabíamos. Esto es de los últimos años del gobierno del Frente y ha seguido
creciendo y lo vamos enfrentando con las mismas herramientas. Hay que enfrentarlo. Hoy decías que a Uruguay llega todo tarde. ¿Se veía venir esto, que el narcotráfico ya estaba acá? Pero lo tenés que ver venir todavía más. Acá no hay fiscales amenazados, jueces muertos, políticos con custodia personal. Entonces esto no era previsible cuando... Pero también hace 10 años no había sicariato, no había crimen organizado, no había asesinatos de una banda criminal a otra, ni asesinatos con mensaje decapitando a alguien para que los demás supieran. Es hace 4 años. Ahora ya Jorge, están. No es hace 10, es hace 4 años. Bueno, sí, ¿Y hace 4 años no teníamos ya una idea de esto? Pero, ¿qué es lo que querés que yo diga? ¿Que hicimos mal las cosas? Vamos a hacer una. Sí. ¿Cuáles son las propuestas que hay sobre la mesa para esto? Nosotros decimos... Yo digo, tenemos un problema nuevo que hay que enfrentar con respuestas nuevas. ¿Qué dijo Orsi respecto a esto? Es un tema que yo tengo que estudiar. Hay que estudiarlo. Le voy a pedir a mis equipos que estudien. Algo hay que hacer. O sea, la opinión de doña María. Algo hay que hacer, ¿eh? Pero ¿qué va a hacer? Esto pone en debate un tema. Tenemos que tener respuestas. Yo creo que tenemos que ser capaces. No creo en un acuerdo sobre seguridad. Tenemos percepciones distintas. El Frente habla de desprisionalizar. Tiene una visión de la represión. Nosotros tenemos otra. Sí, igual no es que no habla de la represión, porque muchas veces se dice desde el gobierno no habla de la represión. En el programa, sí, en el programa está habla la de represión. Desprisionalizar. Sí, pero no solamente de Está eso. bien. Bueno, entonces, pongamos los equipos y tratemos de hacer un acuerdo sobre el narco. Yo hablé del pacto antinarco. Veamos si somos capaces de algunas cosas acordar. No estamos de acuerdo en poner más recursos para tener radares que controlen el espacio aéreo, más escáner, que tuvimos años para traer los que ahora están, para controlar los ingresos de las barcazas que vienen de Paraguay. Controlar con lanchas rápidas nuestra frontera fluvial por la que pasa Bagallo en pila, y si no vayan al Bagallopin de Salto, y si pasan miles y miles de botellas de refresco del lado argentino, deben pasar algunas cosas más en paquete. De todas maneras, el narco no es el único problema, ¿no? No es lo único que genera homicidios. No. Bueno, pero la mitad sí. Hoy está estudiado pero que la ustedes mitad tienen los tienen que estudios ver... de Rojío, del Ministerio del Interior. Dice eso. Dice que el 20% tiene que ver con otros delitos, como la rapiña con resultado muerte. El 30% tiene que ver con relaciones interpersonales. Esto habla de un crecimiento de la violencia, los dos hermanos, la salida al baile, etcétera. Y el 50% tiene que ver con el crimen entre bandas, es decir, tiene que ver con la disputa de territorios por parte de bandas súper bien armadas, entrenadas, en las que reclutan gente joven, delincuentes comunes, y los arman. Esa disputa por territorio para vender producto es la que genera estas consecuencias, y genera obviamente mucha violencia, mucho temor y muchos problemas que hoy solo enfrentamos con el Ministerio del Interior y particularmente con la Guardia Republicana, que es la guardia más militarizada que tenemos. A eso yo entiendo que hay que ponerle otras cosas. Tratar de cercar el ingreso de drogas, porque Uruguay es un país de paso hacia los mercados de alto poder adquisitivo, y entonces del norte llegan por acá buscando nuestra salida, pero también queda una parte importante y vinculan organizaciones que empiezan a alimentar económicamente afuera. Pero Jorge, no se puede decir eso. Pero se está pudiendo. A ver, se está pudiendo, pero los homicidios crecen. ¿En relación a qué? No en relación al 2019. Salvo 2018, que fue el año pico, la tendencia es crecimiento. También, 4 años después, la tendencia es, no los hemos podido bajar como los demás. Y han bajado... No solamente no se han podido bajar, ha ido subiendo si se mira la tendencia. A ver, ¿la tendencia en relación a qué? Si vos tomás la misma cantidad de meses. Si miramos en relación al 2002... también han crecido. Sí, claro, por eso. No me compare 5 años con 5 años. Tenemos que ir viendo la tendencia. Te comparo que no se ha podido, que la crítica era la seguridad, y no se ha podido bajar. Bonomi era un exitoso competidor olímpico. Cada año batía su propio récord. Siempre había más rapiñas, más hurto, más abigeato, más homicidio. Al año siguiente, más rapiñas, más hurto. Siempre. Cuando llegamos nosotros, los paramos, los estabilizamos, empezaron a bajar, nos subieron un poco, estamos estáticos en homicidios, no lo hemos bajado, pero paramos la tendencia de crecimiento permanente con homicidios. No, lo demás se ha subido, Bueno, Jorge. traigamos los números. Con nosotros Salvo mismos, el pico de 2018, con el periodo bajó en pasado, pandemia y vuelve a subir. En relación al mismo periodo. Pero no en relación a lo que había en el 2019. En homicidios, pero también es verdad que la situación ha ido cambiando, que el perfil del delito es pero por eso diferente. yo te pregunto,
puede haber no cambiado, había 50% pero no de se homicidios pudo. vinculados. Y se está pudiendo porque estamos interviniendo, porque estamos generando respuestas. ¿Hay que generar más? Sí, porque el crimen organizado tiene Ahora, una si capacidad se podía, no se iba enorme. cambiando de estrategia. ¿Y cuál es la estrategia? El Y gobierno bueno, el no ha gobierno cambiado empezó por... estrategia. ¿Y cómo no? El gobierno empezó por la represión, después ahora con Martinelli pasaron a hablar de un enfoque dual. Pero no paramos la represión. Lo dual es ataquemos las causas y ataquemos las consecuencias. Bueno, pero por algo hubo que Mientras cambiar y pensar enfrentamos en el eso. narcotráfico, vayamos haciendo otras cosas. Y está muy bien. Creo que ese es el enfoque moderno que tenemos que tener. Ir a las causas para detener el motivador que lleva al delito y luego también, o al mismo tiempo también, atacar la violencia y el delito. Focalizar dónde está. No está en el asesinato producto de una rapiña. Bueno, por eso, pero lo que yo También digo lo es la sabe. orden, hay orden de no aflojar y aumentar penas y represión, no bastaba entonces. Y ahora estamos hablando de prevención y demás, que había que agregar otras cosas en la concepción que había de la seguridad. Esa pregunta que tú haces ya fue laudada. Esa fue la posición que mantuvo la izquierda con la LUC. Y se la ganamos. Fuimos a las urnas y la ganamos. Y ya está. Pero Jorge, Ya fue laudada. se la ganaron, pero ustedes tuvieron que cambiar ahora. No cambiamos. ¿Pero dónde está el cambio? En agregar esto, Pero tú lo vamos estás diciendo. ¿Y tú crees que no vamos a seguir agregando? Vamos a seguir agregando. Pero porque habla de un cambio de nosotros- concepción, decir se tiene no que es prevenir. concepción. ¿Y cómo no? ¿Cómo va a ser un cambio de concepción? Pero no es lo Estamos mismo hablar solo de agregando- represión que de prevención y Pero no, represión. pero lo primero que teníamos que hacer era contener el crecimiento y la filosofía que nos había dejado impuesta el Frente Amplio en el Ministerio, donde la policía no estaba valorada. Había que recuperar allí un estado de ánimo positivo, respaldando a la policía para poder enfrentarlo. Había que equiparla mejor y había que salir a enfrentar. Avanzado ese punto, vamos agregando otros. No los lográs de un día para el otro. No, claro. Ahora, también es verdad que no tenemos otras propuestas. ¿Cuáles han sido? ¿Qué nos proponen los que dicen que a esto le falta? Todavía no hemos visto ni cuál es el equipo del frente. No, sí, hay gente que ya la conoce. A ver, son los mismos entonces. Sí, y sí, hay gente que la tenés ya, la misma foto que salió de Orsi ya los tenés. La A Llera. Leal, a la Llera, sí. O sea, es el mismo equipo. A Falopa. Entonces, bueno, entonces está. Si ese es el equipo, ahí quedan mucho más claras las cosas, ¿no? Es decir, el frente propone traer la misma gente con la que fracasó y nosotros intentamos al menos hacer cosas diferentes. Creo que ahí está la diferencia. Nos gustaría llevarte, Gandini, a otros temas, pensando, por ejemplo, en el escenario electoral se han dado una serie de hechos y allí podríamos enumerar. Volvió Bordaberry a la política partidaria, en el Partido Colorado ganó a Andrés Ojeda, que tiene a Gustavo Subía en materia de seguridad. Cabildo Abierto ha endurecido algunas de sus posturas, por ejemplo, con la elección de su candidata a vice y ahora con la propuesta de declarar la emergencia nacional en seguridad. Y también estás vos, que bueno, has dicho ser el wilsonismo más puro y más original, pero por otro lado también vas al Senado con el herrerismo y compartís algunas medidas que ha propuesto Bordaberry. ¿Te parece que hay una inclinación de buena parte de la... Ponela en su orden. Bordaberry Comparte conmigo. Bordaberry comparte contigo. ¿Te parece, con este marco, que hay una inclinación de buena parte de la coalición hacia la derecha más dura? ¿Y qué es la derecha? Contame. Bueno, Hay una serie, creo que es una serie de estas propuestas que hemos enumerado, podemos catalogarlas en ese lado del Si espectro. eso es derecha, viva la derecha. Jorge, o sea, yo Jorge. quiero enfrentar. vos al decís, crimen apareció Bordaberry organizado. que le disputa a Cabildo Abierto sus medidas más de derecha. Eso se lo planteás. Aparece Bordaberry que No se dije la eso, dura. ¿cuándo Sí, dije eso? planteaste muchas veces que Bordaberry viene a disputarle Yo no a me Cabildo. pongo a plantear eso, hago muy pocas entrevistas. Me han preguntado si el Partido Colorado va a disputar electorado con el Partido Nacional y yo le digo capaz que sí, bienvenido sea, porque queda adentro de uno de estos bloques que es el que al final, el último día de noviembre, el último domingo de noviembre, disputa con el otro bloque. No me parece mal. Ahora, obviamente que hay coincidencias entre unos, básicamente de estilos, no de otras cosas. Y bienvenido sea, a mí no me molesta eso. Lo que sí creo es que la gente nos está demandando respuestas. Y hay una serie de propuestas que van en el mismo sentido, aunque pueden tener diferencias. El Frente Amplio, ¿qué va a hacer en la materia? Porque desmontó el señor Layera y todos estos las brigadas antidrogas de Montevideo de Canelones, y eso fue lo que generó un enorme crecimiento del microtráfico en la capital. Su estrategia fue combatir el gran narcotráfico. No lo pudieron combatir, no tenían herramientas, siguió entrando al país, pero dejaron de combatir el Y microtráfico. como pasó Esa ahora fue la el estrategia. radar, Ese equipo, el escáner, cuánto demoró en llegar, llegó en el cuarto año de gobierno. pero llegó, en el gobierno Sí, del Frente llegó y se les cayó. 4 años. ¿Te acordás que pasó en el gobierno del Frente? Llegó el escáner, y cuando la grúa lo bajaba,
¿qué pasó? Se cayó y se rompió. Sí, bueno, pero de la misma manera. Pero y ahora se compraron los escáneres, viste, con estas cosas hubo empresas que perdieron, que presentaron recursos. Eso alargó el proceso. Ahí están los escáneres, pero se puso el dinero para traerlos y hay escáneres móviles y fijos en los puertos. Bueno, esto ayuda. ¿Alcanza? Bueno, hay que poner lanchas rápidas, hay que controlar la frontera fluvial, hay que poner más radares en el cielo al norte del Río Negro, no los tenemos. Sí, todo eso hay que hacerlo, pero hay que sacar la plata de algún lado. Igual, en relación a lo que yo te decía, Jorge, más allá de lo que vos me puedes decir, bueno, si eso es de derecha, yo aplaudo que sea de derecha. Yo soy un pragmático. Pero ¿no te parece que la coalición está buscando a otro sector del espectro político? ¿Dónde queda una pata progresista en la coalición? ¿Dónde la ves? Progresista es cuidar a la gente. No, a ver, hay que sacarse el balde de los 60. Progresista es cuidar a la gente. Y la gente está pasando mal en varios aspectos. Entonces tenemos que cuidarla. Jorge. Los que más sufren la inseguridad no son los que viven en la costa de Montevideo, son los que viven en los barrios más periféricos, en la zona metropolitana y ya en algunas ciudades del interior. Hacia ahí tenemos que ir. Plantear, poner 10 unidades en el interior del país de la Guardia Republicana y por lo tanto poner presupuesto, equipamiento y gente entrenada allí, implica una opción represiva. Sí, nosotros la estamos planteando para ayudar a la gente que más necesita. Ahora, ¿eso es de derecha? No, eso es progresista, porque es cuidar los derechos de las personas honestas que todas las mañanas quieren salir a laburar y dejar a sus hijos en la casa tranquilos. Sí, eso pero es lo que pensándolo más desde la represión, o sea, objetivamente, ¿no? Sí. Digo, mientras tenemos que hacer cosas para que los gurises terminen el liceo, para que todo bien. Pero Jorge, Pero no sé, eso demora pensando... un poquito más. Sí, por supuesto, sí, pero hay que hacerlo. Todo hay que hacerlo, obvio. Ahora, pensando esto, ¿no? Cabildo Abierto vuelve ahora con su candidata a vice que pone esto de que si asume va a asumir en una tanqueta, ¿no? No la escuché, pero... Bueno, pero ayer salió también, bueno, con el tema de toda la agenda antiderechos y demás. Viene Bordaberry, que objetivamente ha sido un ala más dura dentro del Partido Colorado, no ha sido el ala progresista, no se va, ¿no? Con Ciudadanos que se parte ahora con él. No. Tú decís ahora, yo soy pragmático, pero históricamente sos un político de larga data y que siempre hablaste de las concepciones del wilsonismo, ¿no? De las distintas... ¿Y? Entonces no se trata solo de pragmatismo. Se trata, sí. No hay una inclinación. La gente quiere soluciones. Eso ideológicamente. Y mientras nosotros vamos generando cambios importantes en la sociedad que los vamos generando, hay que darle soluciones a los derechos de los que salen a laburar todos los días. Yo no pienso primero en esos derechos que los de los delincuentes. Por eso estamos con el allanamiento nocturno y el Frente está en contra. Tenemos visiones diferentes. Nosotros queremos generar herramientas para poder combatir mejor al narcotráfico. Ninguna de estas cosas es sola la solución, pero entre todas... La pobreza no es narcotráfico necesariamente. Por supuesto que pobreza no es narcotráfico, por supuesto, pero también es verdad que el narcotráfico crece en la pobreza. También sí, claro. Es verdad. Por Entonces, supuesto. ese es el enfoque dual. Si nosotros tenemos que de esos niños pobres, que son el 20%, ¿no? Cuando miramos los jóvenes, que se los mira poco, vas a encontrar que son el 18, el 19% entre los 14 y los 19 años. Y si cruzás pobreza con educación, vas a ver que la mayoría de esos jóvenes pobres son los que primero desertan del sistema educativo. Y si cruzás empleo con juventud, vas a encontrar que donde más impactado está el desempleo es en esos jóvenes pobres, que además son los menos educados. Y si vos te parás en jóvenes de 17, 18, 19, 20 años que ni trabajan, ni estudian, que no los encontrás ni en el taller, ni en el aula, todos sabemos dónde los encontramos. Ahí crece el narcotráfico. Por lo tanto, la medida a mediano plazo que el Estado tiene que ir tomando es que la gente permanezca más tiempo en el sistema educativo, que deserte menos, y para eso hay que generar estímulos y motivaciones para que esos jóvenes en los hogares más pobres y vulnerables rompan el cordón umbilical con su familia de pobreza, que no estudia, que está al margen, que vive de políticas sociales, y comience a progresar. Esa es una visión progresista. ¿Y qué pasó con sus esfuerzos, y descubra que para salir adelante
se necesita laburar y transpirar y prepararse, y no se puede necesariamente vivir en tercera o cuarta generación de planes sociales y de changas. Si logramos eso, vamos a ir disminuyendo ¿Por qué los vulnerables. no se logró en este gobierno? ¿Por qué no se pudo disminuir la pobreza Porque no infantil? lo lográs de un día para el otro, y porque tuvimos una cosa que llamó pandemia, que hizo pedazos a todo el mundo y particularmente a América Latina. Ahora, el presidente es el primero que dice: yo no voy a poner de excusa la pandemia. Está bien, y yo no estoy hablando de excusas, me pregunta por qué, y una cosa es tener razones y otra es excusas. Razones, cuando mirás objetivamente, es que el país tuvo que dedicar 4.000 y pico de millones de dólares a enfrentar la pandemia y la sequía, básicamente. Es de los países que menos se recuperó. No, al contrario, de los países que más se recuperó. No, si se Depende de mira dónde otro, lo mires. no, pero desde el Depende punto de dónde vista de lo la mires. pobreza, de la desigualdad, cómo se volvió antes Hablando de la pandemia. de la desigualdad, ¿no? ¿Qué pasó con la distribución de la riqueza? Durante este gobierno los datos indican que estamos más desiguales que antes. Bueno, hablábamos Los de que se datos incrementó indican... la pobreza. Déjame terminar, Sí, Jorge, por sí, favor. sí, Y en dale, especial dale, la infantil, ¿no? con tus Y reglas. hablando de esto que vos decías, de que son progresistas y que hay que cuidar a la gente. En la distribución de la riqueza, ¿qué fue lo que pasó entonces? A ver, la primera cosa, hay 80.000 personas más trabajando que antes. El salario real está mejor ahora que antes de la pandemia. Con la pérdida Los que hubo en el hogares medio. los hogares tienen mejores ingresos. Es decir, hay datos objetivos que confrontan esta idea. Una vez que esas cosas se consolidan, luego comienzan a moverse las otras variables. Es muy lenta la recuperación y la distribución. Lo primero que genera... Perdón, Jorge, de esto que vos decís, ¿no? Sí. Los hogares tienen mejores ingresos Sí. hoy por hoy, ¿no? Bueno, Estamos son hablando datos de que objetivos que nadie hubo cuestiona. pérdida de salario durante 3 años. Estamos hablando, por otra parte... ¿Te acordás que hubo un acuerdo con el movimiento sindical, Déjame ¿no? terminar. Por otra parte, vos decís que los salarios, que hay un aumento, del trabajo. ¿Y los salarios de ese aumento de trabajo? ¿En qué condiciones es este aumento Y en la si no cantidad de hubiera- trabajadores? Y si no hubiera habido eso, ¿qué? Entonces, ¿qué? Planes sociales. A ver, primero, hubo un acuerdo con el movimiento sindical que se firmó con los públicos. Yo fui parte de esa negociación con COFE, pero que se firmó además en los consejos de salario con el PIT-CNT, priorizando empleo, mantener empleo. Las dos variables, recuperar salario y recuperar empleo juntas, son casi imposibles. Se optó por mantener empleo y no mantener salario. Y se acordó que la caída en el salario se iba a recuperar antes que nos fuéramos del gobierno. Bueno, todo eso pasó. Se mantuvo mucho empleo, recordarán el seguro de paro parcial, trabajabas 4 horas, el Estado te pagaba las otras 4, se mantuvieron, y luego se empezaron a recuperar los empleos primero, y a partir de eso se empezó a recuperar el salario. En los privados hoy ganan más que antes, y en los públicos hoy ganan más que antes. O sea que cumplimos los compromisos que firmamos, en uno en el presupuesto y en el otro los convenios del Estado con los trabajadores. Ese fue el plan. El plan fue no perder trabajo y recuperarlo. Lo hicimos. ¿A costa de qué? Y sí, de una especie de caída de valle en materia de salarios, pero lo recuperamos. Lo que perdiste no lo vas a recuperar. Pero hoy, en términos reales, ganas más de lo que ganabas en aquel momento. Sí. Promedialmente, por supuesto. Eso te iba a decir, es promedialmente. En los promedios ya sabemos todo lo que pasa. Bueno, pero hay 80.000 personas trabajando. Porque si se hay mira en realidad muchísima el más crecimiento gente, desigual que hubo, Sí, pero son también muy hay pocos mucha los más hogares gente- que reciben más. Hay muchísima más gente regularizada en empleos estables y regulares. El BPS recauda mucho Está más bien, en Jorge, la gente pero en términos inscrita. de Pero reconozcan una, económicos. muchachos, si no, no podemos. No, está bien. Que no nos salió todo bien, creció no. creció el empleo, eso es así. Bien, anoto. Creció el empleo, es verdad, sí, que bajó este desierto, la cantidad de gente irregular volvió a subir solo en el último año, te lo reconocemos. Eso ha mejorado en un escenario de dificultades importantes. Lo que pasó en la Argentina nos impactó muchísimo. En los promedios también están los problemas que sufrió en la frontera con el litoral, con Argentina, que fue terrible, que ahora están sufriendo del otro lado porque los uruguayos no van más a comprar. ¿Cuál fue el mejor momento del litoral? La pandemia, porque estaban los puentes cerrados y la gente compraba de este lado. Eso fue exactamente al revés. Eso también hace el promedio. El 12-13% de desempleo en algunos lugares de la frontera hace al desempleo total, porque en algunos lugares es casi cero. Es decir, no tuvimos tregua para enfrentar problemas de distintos tipos y ha habido que desplegar un montón de respuestas, todas
costaron plata, costó plata la diferencia de cambio con Argentina, la sequía, la guerra. En Europa, después de 70 años, modificó los precios de algunos productos que se encarecieron, y todo eso nos llevó a ir cambiando el plan, hubo que ir reajustando el GPS. En términos generales, pasar raya, y el país está mejor que antes. En todos los guarismos está mejor que antes. ¿Fuimos sobresalientes en todos? No. Por eso hay que seguir trabajando y esforzándose y decirle a la gente qué es lo que vamos a hacer. Nosotros estamos diciendo qué es lo que vamos a hacer y lo ponemos en debate. No tenemos mucho con quien debatir, salvo con los periodistas, como ustedes. Senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, sabemos que tenés otras actividades. Te agradecemos mucho por tu tiempo esta mañana. Gracias a ustedes. Un abrazo grande.